Hola, mi nombre es Tatiana y esto es Alguien Explorar. Bueno gente, he vuelto esta vez con un nuevo video. Como saben, estoy mucho más enfocada en el backend, así que ahora me gusta hacer más cosas del backend. Esto no quiere decir que no vayamos a hacer en algún momento alguna aplicación para conectar nuestro back con nuestro front, pero hoy me gustaría hacer una API, así como estuvimos haciéndola con Java y Spring Boot. Esta vez quiero hacerla con el stack de Node, así que quiero hacerlo con JavaScript, con Node, con Express, con Sequelize, que es un ORM para poder conectar Node con MySQL, que es la base que vamos a estar usando. Y la verdad que me emociona muchísimo este proyecto y espero que a ustedes también. Así que vamos al código. Quiero contarles un poquito del proyecto. El proyecto se llama Poetizas y va a constar de poemas, pero de poetisas latinoamericanas. La verdad que a mí me gusta mucho la poesía, también escribo, así que bueno, se me ocurrió hacer una API, justamente un CRUD, para que probemos estas tecnologías. Les muestro un poquito cuáles van a ser, cómo va a ser nuestra estructura de carpetas. Como les dije, vamos a estar trabajando con Node, Express y Sequelize, así como con MySQL. Obviamente, después les voy a explicar por qué tomé estas decisiones. Vamos a tener una carpeta que se va a llamar Poetizas. Y vamos a tener una carpeta que se llame SRC, que es Source, que como ven, Source es todo esto. En Source voy a tener otra carpeta que se va a llamar Models. Ya van a entender por qué se necesitan modelos en Sequelize. Y ahí vamos a tener lo que es el poema en sí, que es lo que vamos a estar cargando, ¿no? Luego tenemos una carpeta que se llama Roots, que quiere decir rutas. En esta carpeta adentro voy a tener otra carpeta llamada Poemas. Esta carpeta tiene que ver justamente con todos los endpoints que vamos a estar trabajando. En mi caso voy a desarrollar dos get, un create, un update y un delete. Obviamente acá podríamos crear, no sé, lo que ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una búsqueda por nombre, hacer una búsqueda por país. La verdad, yo lo que quería en este video es dejarlo lo más sencillo posible para que justamente aprendamos a usar la herramienta. Lo que vamos a estar haciendo en realidad es un archivo por endpoint o un archivo por función que opera como endpoint, ¿no? ¿Por qué decidí esto? Justamente para darle modularidad a los endpoints. Tranquilamente, como son pocos, podrían poner un archivo que se llame poemas endpoints y listo, ¿no? Pero yo pensé, bueno, ok, si lo quiero escalar, si quiero crear más endpoints, me gustaría que haya un archivo por endpoint y no solo eso, sino que siento que es mucho más fácil para debuguear si en algún momento hay algún problema, para modificar cosas que yo quiera modificar en algún momento. Entonces, esta es mi manera de elegir la estructura de carpetas por rutas, pero esto no quiere decir que ustedes tienen que hacerlo así. Hay distintas formas de modularizar el código. Esta es la que más me gusta a mí, en especial en proyectos Node. Y por último, en la carpeta roots voy a tener justamente un enrutador, ¿no? Que va a ser este index.js, que en realidad lo que hace es justamente tener la información o la exportación de todas estas funciones que, como sabemos en JavaScript, las funciones nos permiten hacer cosas. Y en este caso, estas funciones nos permiten hacer endpoints, nos permiten llamar, nos permiten recibir una respuesta, nos permiten crear cosas nuevas, nos permiten actualizar o updatear cosas nuevas y nos permiten eliminar cosas existentes en la base, ¿no? O nos puede dar un error. Pero siempre se trata, en las aplicaciones del backend o lo que se le dice aplicaciones del servidor, lo que se trata es de una llamada o una petición y una respuesta. Esa respuesta puede ser favorable o puede ser un error, pero siempre tiene que haber una respuesta. Volviendo a nuestro proyectito, adentro de SRC voy a tener que source, que quiere decir fuente, voy a tener un archivo suelto que se va a llamar database.js y este archivo va a tener las funciones necesarias para utilizar Sequelize. Y también vamos a tener de toda la vida
un archivo llamado app.js, donde obviamente vamos a hacer la unión del enrutador, de cómo usar Express, cómo usar distintas cosas, ¿no? Fuera, por así decirlo, de SRC, pero en el archivo, la carpeta raíz, que es Poetizas, vamos a tener un archivo .env. No sé si saben lo que es un archivo .env, es justamente para poner las variables de entorno que me sirven para trabajar en mi entorno de trabajo. Estas variables obviamente van a ser distintas según la computadora de cada persona o las herramientas con las que esté trabajando o las acreditaciones que te den, porque puedes tener muchos .env, por ejemplo, no sé, para el ambiente de desarrollo, para el ambiente de testing, para el ambiente de producción. Y después vamos a tener el package JSON, que obviamente se autogenera. Y por último, esto es opcional, yo lo voy a tener porque obviamente voy a subir este código a GitHub, pero voy a subir el archivo poetizas.sql que tiene los primeros 10 datos o registros en realidad de la base de datos, pero realmente yo podría subirlo sin nada y que ustedes creen su propia base de datos, ¿no? Porque lo ideal de este proyecto es que justamente ustedes hagan la API o el CRUD de lo que les interese. A mí me interesó hacer una API sobre poetizas y por eso, en realidad, poetizas latinoamericanas. Entonces, por eso quise hacerlo de esta forma para justamente que aprendamos todos juntos las tecnologías que vamos a estar viendo. ¿Y cuáles son estas tecnologías, no? Esta vez decidí hacerlo con Node.js. ¿Y qué hace Node.js? Bueno, como les pongo acá, es un entorno de ejecución de JavaScript. O sea que si vos sabés JavaScript, podés usar Node.js. Así vengas del front, vas a ver que en realidad, obviamente, la curva de aprendizaje tiene un cierto tiempo, pero vas a poder usar mientras sepas JavaScript bien, o sea, sepas hacer funciones, sepas hacer llamadas, invocaciones, sepas cómo funcionan los operadores, sepas estructuras de datos, o sea, sepas el lenguaje JavaScript, vas a poder hacer una aplicación en Node. Puedes usar JavaScript no solo para crear interfaces, como les puse acá, en el navegador, o sea, cosas visuales, sino que también podemos construir aplicaciones completas, muy completas, que manejan bases de datos, como vamos a hacer ahora, servidores, como vamos a hacer ahora, API y más. Entonces es rápido, eficiente y bueno, muy usado porque la verdad que es mucho más liviano que otras maneras de hacer las cosas. Así que para desarrollar aplicaciones web modernas es muy usado y muy pedido hoy en día. También vamos a estar usando Express. Express es un framework que se le dice que es minimalista porque realmente contiene en sí mismo muchos métodos que nos permiten hacer cosas, ¿no? Para Node.js justamente. Y facilita la creación de el servidor, por así decirlo, y también de las APIs, porque tiene todos los métodos de las peticiones HTTP, como get, post, put y delete, que son los que vamos a estar viendo hoy. Entonces, también nos permite definir rutas, como les dije, vamos a crear un CRUD que, porque yo lo decidí así, va a tener un enrutador. Puede ser que ustedes trabajen, pueden hacer todo en un solo archivo y, por ejemplo, si recién comienzan y no quieren meterse en lo de las rutas, está bien también. Pero básicamente el framework lo que hace es ayudarnos a organizar nuestra aplicación de manera más clara, ¿no? Entonces, como ustedes saben, yo voy a subir este código y creo que con todas estas explicaciones ustedes van a tener más noción de qué es lo que quise transmitir y pueden seguir la aplicación de Poetizas o pueden hacer su propio CRUD con un tema que a ustedes les sea de interés. Y acá se viene la estrella, que esto es lo que quiero realmente que aprendamos en este video, que es Sequalize. Sequalize es una librería que funciona como un ORM, que significa Object Relational Mapping. Lo que hace es mapear justamente los datos para Node.js. ¿Qué significa todo esto? Bueno, nos permite interactuar con bases de datos que sean SQL, o sea, que sean bases de datos relacionales, usando código JavaScript. O sea, básicamente nosotros no vamos a tener que escribir consultas SQL manuales, sino que con Sequalize usamos métodos que vienen propios de Sequalize, como por ejemplo findAll o .create, para justamente poder trabajar con los datos, ¿no? Y además tenemos que describir el modelo que va a representar en realidad en la base de datos, va a representar una tabla.
Por eso es que, si recuerdan, en mi estructura de carpetas había justamente una carpeta que decía models y en ese models había un archivo que se llamaba poema.js. Bueno, este poema es justamente el modelo, ¿no? Creo que para la gente que por ahí viene de Java o vio mi anterior video, va a saber que justamente se divide así, ¿no? Las entidades suelen ser las que contienen todo lo que tiene justamente un objeto. Y en este caso nuestro objeto, que va a ser manipulado, va a ser creado, va a ser leído, va a ser actualizado y va a ser eliminado, es un poema, que tiene sus atributos, que ya lo vamos a ver, ¿no? Y por último, como base de datos, yo elegí MySQL como base de datos relacional. MySQL en realidad vendría a ser un sistema de gestión de bases de datos relacional, o sea, por detrás usa SQL. Bueno, las siglas son RDBMS, que quiere decir Relational Database Management System, y que quiere decir, bueno, sistema de gestión de bases de datos relacionales. Y es muy usado en aplicaciones web porque justamente podemos organizar grandes volúmenes de datos en tablas, podemos tener relaciones en esas tablas. Obviamente yo en este momento voy a hacer un proyecto muy simple donde solo vamos a tener una tabla y no pienso explicar SQL, pero si ustedes saben lenguaje SQL pueden hacer muchas cosas con los datos para su manipulación. Si no saben cómo instalar todo lo que es el entorno de trabajo y el motor propiamente dicho, pueden ir a mi video anterior donde sí hago como un paso por paso para usar MySQL. Y bueno, y es confiable, es rápido, ampliamente soportado y además algo que me gusta mucho a mí, que nos permite utilizar herramientas visuales como MySQL Workbench, que es como el ambiente de trabajo donde tiene una UI muy intuitiva, ahí donde vamos a estar cargando nuestra tabla para después poder justamente ver qué es lo que estamos haciendo. Así que bueno, primero que nada, quisiera decirles que elegí este stack más que nada porque yo creo que juntos forman, bueno, una combinación muy poderosa. Y no solamente poderosa, sino que es una combinación de fácil aprendizaje. Siento que Node y Express básicamente te permiten crear una API así rápida y liviana. MySQL obviamente nos almacena los datos y para mí fácil de utilizar. Y bueno, y Sequelize es justamente ese nexo, esa conexión entre mi aplicación con mi base de datos. Y siento que esto podría ser como, o sea, Sequelize vendría a ser como un traductor, por así decirlo. Es como, bueno, yo escribo código JavaScript en mi aplicación desde el lado del servidor y lo transforma a, y podríamos decir, consultas SQL para conectarse justamente con los datos y manipularlos desde el lado de la base de datos. Con todo esto podemos crear cosas muy poderosas. Y por eso les digo que utilicen este proyecto como un puntapié para hacer algo que tengan ustedes ganas. En mi caso, yo elegí las poetisas, vuelvo a decirlo, porque creo que, bueno, hay poca difusión. A mí me gusta mucho la poesía y siento que hay poca difusión de las poetisas latinoamericanas y yo soy una, así que bueno, por eso elegí esto. Ahora ya directamente vamos a nuestro símbolo de sistema. Estoy en la carpeta del escritorio. Acá voy a crear una carpeta mkdir poetisas. Tienen que aguantar cuando escribo las S porque tengo el teclado de la notebook un poco para atrás. Entonces tengo que hacer todo ¿cómo se dice? Con los comandos. O sea, tengo que hacer Alt 115 para usar la S y así con un montón de letras. Así que, bueno, ahora me voy a mover adentro de Poetizas. Y ahora que estoy adentro de Poetizas, lo que voy a hacer es un npm init y una Y. Me creó el package.json. Ok. Después de esto, voy a hacer un npm install de todas las cosas que necesito. Algo que no les conté es que SQLite soporta distintos stores o sistemas de gestión de SQL, por lo que uno solamente tiene que especificar qué es lo que quiere usar.
mientras esté usando SQL. Por ejemplo, si yo estoy usando SQL Server en vez de MySQL, también lo soporta. O sea, cualquier base de datos relacional que use SQL lo soporta. Así que bueno, primero voy a poner un npm install de Press de Sequelize. Sequelize. Y voy a elegir mi motor, que es MySQL 2. ¿Por qué 2? No tengo idea, debe ser la segunda versión. Pueden buscarlo en la documentación. Yo les voy a dejar la documentación acá abajo de Sequelize, así también si ustedes quieren usarlo con otra cosa que no sea MySQL lo pueden hacer. Y por último, .env, que justamente es para poder utilizar el archivo de configuraciones que les dije, el .env. Ok, y ahora hago .code para que me lo abra en... Ay, ¿qué pasó? O code. Era. Para que me lo abra en Visual Studio Code. Ok, vemos acá, tengo mi carpeta poetizas, mi carpeta node-modules, que obviamente esto será de cada uno. Tengo mi package log.json y mi package.json. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, primero que nada vamos a crear todas las carpetas que les había dicho. Así que vamos a crear una carpeta src. En esta carpeta src, como les dije, primero voy a tener una carpeta que se llame models. Otra carpeta que se llame roots. ¿Y qué más? Bueno, voy a tener el database.js, pero no es una carpeta, es un file. Recuerden esto, es un archivo. Y además voy a tener, bueno, la app de toda la vida, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre que quieren. Yo sé que hay gente que pone index.js, hay gente que le pone server.js, hay gente que le pone app.js. Bueno, vamos a ponerle app.js por una cuestión de comodidad. Y listo, ¿no? Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Bueno, adentro de Models obviamente vamos a ir creando cosas, pero todavía no. Adentro de Roots también vamos a crear cosas, pero todavía no. Nos estaría faltando nuestro .env. Entonces, nuestro .env va a estar en la raíz de mi carpeta poetisa, o sea, en la carpeta raíz. Entonces, acá, new file. .env. Ok, y acá, en este .env, lo que voy a hacer es empezar a escribir las distintas configuraciones necesarias para yo conectarme a mi base de datos. Esto es básicamente mi nombre de la base de datos, mi nombre de usuario, mi contraseña, mi host, que es el localhost en mi caso, el dialecto, que el dialecto es MySQL, dialecto le dice SQLize a los distintos motores de SQL, y bueno, el puerto, obviamente. Así que bueno, con eso ya configuramos el .env. Ahora, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, para mí el siguiente paso sería hacer el archivo database.js y les voy a explicar qué es el archivo database.js. El archivo database.js básicamente va a ser un archivo donde yo voy a importar Sequelize para poder utilizarlo. Sequelize. Y acá lo voy a decir como todas las aplicaciones de no que require y le digo Sequelize. Ok. Ok, con esto yo lo que estoy diciendo es básicamente, bueno, pongo punto y coma porque yo vengo de Java y estoy un poco acostumbrada al punto y coma, pero si ustedes no quieren usar punto y coma, ustedes saben que JavaScript lo permite. Lo que estoy diciendo acá es básicamente que quiero utilizar todos los métodos que me permite utilizar
haberme instalado en las dependencias Sequelize. Y obviamente Sequelize tiene que trabajar con ciertos datos de mi base de datos. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, eso lo va a hacer a través de .env, que en realidad lo que hace es permitir que utilicemos el archivo .env. Entonces hago un require require punto, no punto, .env, ahí está .env, y .config, y se supone que con esto ya puedo usar todas las características de mi que expresé en mi .env. Entonces, hasta acá solamente lo único que hicimos, como ven, es justamente traerme todos los métodos de SQLize y pedirle que quiero usar .env. Pero de ahora en más voy a empezar a especificar todas las cosas que voy a utilizar como, ¿cómo decirlo? Como, no le quiero decir datos, como configuraciones, ahí está, como configuraciones, para este entorno en particular. Esto no quiere decir que, como les dije, si ustedes están trabajando en otro entorno, tal vez usen otras cosas. Entonces vamos a hacer otra constante donde voy a instanciar SQLize. Entonces le voy a poner el mismo nombre, pero voy a hacer un new, uy, cierto que no tengo la W tampoco, new SQLize. Y con esto, bueno, abro paréntesis y acá voy a empezar a especificar qué es lo que voy a usar. En principio lo que tengo que especificar es el nombre de la base de datos, el nombre del user y la password de dónde está esa base de datos. Así que voy a hacer process, oh, Dios, process.env db-main. Y bueno, acá voy poniendo comas y puedo usar las distintas db .user y ok, no sé por qué hice esto, user, coma, db punto pass, creo. Pass le había puesto o password. Pass. Ok. Pass. Y por último, adentro de este mismo, bueno, acá le voy a poner un par de tabs para que me quede mejor orientado. Y básicamente, después de esto, voy a declarar el host, ¿no? Y bueno, acá me quedó orientado horrible. Acá voy a declarar el host, que el host, como dijimos, es process. Bueno, ahí está, voy haciendo .env, .dbhost. También voy a declarar justamente el dialecto, que en este caso mi dialecto va a ser process.env.db dialect o dialecto, no sé cómo, dialect, que como dijimos es MySQL. Y por último, le voy a especificar que no tengo login. Acá le voy a poner que esto es false. Bueno, cierto, la S es false. Ok, y con esto cierro la llave. Ahí está cerrada la llave. Está muy abajo. Ahí está cerrada la llave y con esto ya, a ver, sí, con esto ya tengo la configuración que me permite utilizar SQLize con mis datos. Recuerden eso, con mis datos. Pero, obviamente, con esto no me basta, porque esta constante no la estoy usando en ningún lado. Así que, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder utilizar esa constante? Bueno, básicamente lo que debería hacer es crear una función que obviamente va a ser asíncrona. ¿Y por qué les digo obviamente? Porque ustedes piensen que no están consultando a su misma aplicación, están consultando a algo que está por fuera de su aplicación, que es la base de datos. Entonces, entre medio puede haber un tiempo de respuesta y no solo eso, sino que eh, es una buena práctica hacer funciones asíncronas, cosa que el stack de tareas no se llene, es decir, que pueda continuar haciendo otra cosa mientras está esperando la respuesta de esa conexión o de la respuesta de esa petición, etc. Así que bueno, vamos a hacer una función asíncrona que se va a llamar test connection. ¿Y por qué se va a llamar test connection? Justamente porque lo que voy a hacer es intentar probar
con un try. Voy a hacer un try catch para los errores, por las dudas, ¿no? Voy a poner acá await. Ok. Await, sequalize. Sequalize.authenticate. Este es un método propio, como ven acá, lo leen, es un método propio de Sequalize, lo que me permite justamente autenticar la conexión. Bueno. Y voy a ponerle que, bueno, si todo sale bien, que me pongan console log. Y que acá diga, no sé, conexión exitosa. Conexión exitosa. Ay, Dios, la X tampoco me anda, entonces también tengo que hacerlo. Exitosa. Ok. Y ahora nos falta la parte del error, ¿no? Porque tenemos un try, pero no tenemos un catch. Entonces, acá, después del try, voy a poner un catch. Y este catch va a recibir como parámetro un error, en caso de que haya error, obviamente. Y bueno, voy a ponerle que me haga un console error. Perdón. Console error. Y que me diga, no sé, error en la conexión. En la conexión. Y también que me muestre el error, obviamente. Y con eso estoy, ¿no? Por último, lo que voy a hacer, después de, como ven, acaso no estoy haciendo nada con test connection, entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a invocar. O sea, primero la escribo y después la invoco. Entonces, pongo test connection acá, con sus paréntesis, y listo. Pero ahora me falta una cosita más, que esa cosita es justamente que esta configuración me permita trabajar en toda la aplicación. No no necesito estar pegando todo este código dentro de, por ejemplo, app.js. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que toda esta configuración esté andando para todo el proyecto? Bueno, voy a hacer un module.exports. Acá me sale solo. Eh, y le voy a poner igual sequalize.coma. Y listo. Con esto quiere decir que, bueno, si yo quiero usar Sequelize, solamente tengo que importarlo, ¿no? Porque ya la configuración está hecha. Hasta acá, esta primera parte, donde hacemos la conexión, o sea, todo lo que es la configuración de Sequelize. Como les dije, Sequelize vendría a ser como mi traductor entre JavaScript y MySQL. Ok, esta es mi local instance, que sería mi root. Como ven, acá sale root. Y en password voy a poner la password que es mi password, ¿no? Ustedes harán lo propio. Y ya se me conectó. Bueno, esto no lo miren porque estas son otras cosas que trabajo. Ok, como ven acá tengo mi entorno de trabajo. Estas son las bases que yo ya tengo, que MySQL Workbench le dice esquemas. Yo lo que podría hacer es, por ejemplo, crear un nuevo esquema desde acá, al cual llamaría poetizas. Después hago un use. Todo eso sería hacerlo a mano, ¿no? O sea, sería como hacer uno por uno los pasos. Como este video no es de SQL, sino más bien es un video de cómo hacer una aplicación y conectarla a SQL, yo lo que voy a hacer acá en File es importar con este comando que dice Open SQL Script. Voy a importar este archivo que se llama poetizas.sql, que es un archivo que ahora lo vamos a ver. Bueno, se llama poetizas. Y acá tengo todo. Bueno, en mi caso son 10 ejemplos para después ir haciendo más. Acá tengo, obviamente, el use, poetizas, crea la tabla poemas, porque no existe. Esa tabla va a tener un ID que va a ser autoincremental, un entero, que es una primary key. Esto se los paso un poquito rápido porque son cosas más que tienen que ver con SQL y que, bueno, me imagino que saben SQL y si no, es muy fácil de aprender. Puedo hacer otro video si quieren donde hablemos de SQL, ¿no? Acá mi poema, además de un ID, va a tener un título que en mi caso le puse varchar 100, 100 caracteres. Y le digo que no puede ser nulo. Va a tener una autora, que es el nombre de la autora, y va a ser un varchar 100.
que tampoco puede ser nulo, va a tener un país de donde sea la autora, que va a ser varchar 30, y va a tener un año que sea un int, y lo más importante va a ser el poema, que va a ser un long text y no es permitido que sea nulo. Bueno, y acá, como verán, en este script que armé yo, tengo el insert de distintos poemas. Tengo 10 inserts. Entonces, yo ahora lo único que debería hacer es con este rayito ejecutar todo esto, y con esto, ok, use un unknown database poetisa. Ok, bueno, voy a tener que crear porque acá no le escribí. A ver, si uso acá arriba, create database, acá voy a hacer el create database poetisas. Punto y coma, obvio. Bueno, a ver, ahora sí me crea la base de datos. Ok, genial. Me creó la base de datos, está usando la base de datos, me crea una tabla que se llama poemas. Ok, se llama poemas. Bueno, hay que tener en cuenta eso. Y ahora, si le doy a estas flechitas, que lo que hacen es como actualizar, me tendría que salir poetisas. Y como vemos, tengo la tabla que se llama poemas. Y si yo, por ejemplo, acá hago un select asterisco from poetisas, me debería traer todos los datos, ¿no? Que como les dije son 10. Esto significa seleccionar, la selección significa todo, from poetisas, perdón, de poemas. Y le doy a ejecutar, y como vemos, chan chan, me trajo todo. Me trajo ID 1, se llama Rebelión, es de Clara Lair, que es de Puerto Rico, de 1940, y bueno, acá tenemos el poema. No me pidas sumisión, ni sombra, ni quietud, yo nací para andar despierta y erguida. Ok, como vemos tengo 10, ¿no? De mujeres de distintos países, de Chile, Perú, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Chile, Cuba, Argentina, Puerto Rico. Ok, con esto ya tenemos armado nuestra base con nuestros datos, y ahora lo que nos queda es empezar a armar todo del lado del servidor, que como dijimos ya empezamos con esta parte que es la más importante, que es todo lo que va a ser la conexión con nuestra base. Así que, bueno, ahora el siguiente paso vendría a ser hacer el model. El model, acá vamos a crear en la carpeta models un new file, y este model se va a llamar poemas, ¿no? Habíamos dicho. Poema.js. ¿Qué pasa? Este poema tiene que contener las mismas cosas que contiene, si nos vamos acá a nuestro poema, vemos que tiene un ID, un título, una autora, un país, un año, un poema, y yo les mostré que justamente por ejemplo, el ID era autoincremental, que el título era un varchar, que la autora también era varchar, que no podían ser nulos ninguno de los dos, que tenía un país, que también es varchar, un año que es entero, y un poema que es un long text y no puede ser nulo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es escribir lo mismo a través de SQLize. ¿Cómo hago esto? Bueno, en mi modelo, que se llama poema.js, lo primero que voy a hacer es crear una constante que se llame dataTypes. Este dataTypes es la que va a decir qué tipo de dato es cada campo en nuestra tabla poemas, ¿no? Y le digo que require SQLize.
Y a su vez tengo una constante, como verán, que se llama Sequalize, que lo que hago es importar con este require desde database. Y como vemos, database está por fuera de la carpeta models, entonces básicamente no voy a poder importarla si no le pongo estos dos puntos suspensivos o dos puntos barra database, ¿no? Bueno, desde ahí todo lo que sigue es escribir una constante, que como verán es gigante. Esta constante es el poema en sí. Este es el modelo, este es el dato que va a ser manipulado, el objeto que va a ser manipulado en toda nuestra aplicación, porque yo así lo quiero. Obviamente ustedes pueden poner tantas tablas como ustedes quieran, pero en mi caso estoy utilizando poema como un objeto, como el objeto más básico eh, de una tabla. O sea, es decir, es el registro de una tabla, ¿no? Entonces, en este registro, bueno, hago una constante que se llame poema. Con Sequelize tengo métodos como por ejemplo el punto define, que lo que me permiten es justamente hacer el modelo. Entonces yo acá le pongo que se va a llamar poema y le digo que tiene como ID. Recuerden que nosotros habíamos puesto acá que el ID era, bueno, un tipo de dato entero, que es autoincremental, le pongo true, que es una primary key, y le pongo que es true, esto por si lo quieren escalar más adelante y hacer otras cosas, ¿no? Lo de las primary key, foreign key, son cosas que no me voy a meter en este video. Después tenemos un título, que es de tipo de dato string, que no nos permite null, por eso le pongo falso. Lo mismo autora, país es el tipo de dato, es un string, año es un tipo de dato entero y poema es un tipo de dato texto. ¿Por qué texto y no un string? Porque es un texto largo, entonces entre paréntesis le pongo long y este no permite null, así que le pongo false. Acá vemos que además lo que hago es definir el nombre de la tabla a la que me estoy refiriendo de MySQL, que la tabla se llama poemas. Y le digo que no quiero que le ponga una estampa de tiempo. La estampa de tiempo es como cuando uno pone cuando algo se creó a tal hora y te pone como la hora porque sí, o se updateó, se actualizó a tal hora. Bueno, yo no lo necesito porque son poemas, o sea, si otra persona necesita porque está haciendo, no sé, un turnero, por ejemplo, bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, depende, obedece a la lógica de negocio de cada aplicación, ¿no? En mi caso, no necesito, no me interesa. Por eso le pongo falso. Y hago también un module sports del poema, o sea, de mi modelo para poder utilizarlo justamente en toda la aplicación. Entonces acá le doy File, le doy Save y lo guardo. Ok, ya con esto tenemos dentro de todo casi todas las cosas que tengan que ver con Sequelize. Digo dentro de todo porque todavía obviamente faltan cosas que seguir trabajando. Pero el siguiente paso a mí me gustaría que sea empezar a crear las rutas, es decir, el CRUD propiamente dicho en la carpeta routes, que obviamente va a ser, como yo les dije, necesito que haya una, ¿cómo se dice? Mm, un file o un archivo por endpoint. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente crear adentro, bueno, cierro models, abro roots y acá voy a crear una nueva carpeta. Bueno, acá en roots voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar poemas, pero así con minúscula, porque recuerden que esto después va a ser como la ruta, obviamente, en mi buscador. Voy a poner poemas y además de poemas, dentro de roots va a haber un file que va a ser el index, que como les dije, index, que como les dije va a ser como un enrutador propiamente dicho que va a contener a todo lo necesario con respecto a los endpoints, ¿no?
Así que acá en poemas voy a crear todos uno por uno los distintos endpoints. Primero es getAll.js. El segundo es getById. ID, sí, .js. El tercero va a ser create, que nos va a permitir crear un nuevo poema. .js. El cuarto va a ser update.js. Y el quinto va a ser delete, que es el que nos permite borrar un poema, ¿no? Así que bueno, acá tengo todos los métodos que vamos a estar usando. El primero que vamos a hacer es el getAll.js. En este caso les voy a ir mostrando. Bueno, primero tengo que escribir una constante. Esta constante se va a llamar poema. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer nuevamente un require. ¿Un require de qué? Justamente de, bueno, tengo que poner 1, 2, otra barra, models, otra barra, models, barra poema. Recordemos que poema era con mayúscula. Y acá lo que voy a estar haciendo justamente es importarme el modelo, ¿no? Ay, no, ¿qué hice? Ay, ¿cómo hago para atrás? Ok, ponte coma. Y acá lo que voy a estar haciendo es importarme el modelo de poema, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es directamente empezar a crear las funciones que lo que hacen. Van a ver que el require poema va a ser algo que lo voy a hacer, o sea, voy a importarlo en todos mis endpoints. Lo que va a cambiar va a ser el endpoint, la función propiamente dicha. Entonces, lo que voy a hacer es directamente escribir module exports. Esto lo podría poner abajo también, ¿no? Es por una cuestión de comodidad, module exports. Y voy a escribir una función asíncrona, como son todos los endpoints. Ya hablamos de esto porque, bueno, obviamente va a tener una request y una response. Ay, una request y una response. Y vamos a usar una arrow function para adentro tener un try catch, obviamente, donde voy a decir, bueno, const poemas y vamos a decirle que await poema. Y ahora se viene la magia de Sequelize, que tenemos un método que se llama find all y nos permite traerme justamente todos los poemas. Y después de esto, bueno, una vez que recibo la respuesta, .json y poemas, los voy a mostrar, ¿no? Bueno, ¿qué me falta acá? Bueno, básicamente me falta el catch, que como toda la vida es catch error. Y acá adentro un res. Acá directamente pongo el código. Status 500, en caso de que haya habido un error. Y .json. .json. Y bueno, a ver. Que me ponga, no sé. El error sea. Error al. Buscar poemas. Buscar poemas. Ok. Punto y coma. Y punto y coma acá. Y listo, ya tengo hecho acá mi primer endpoint, que como ven es un get de toda la vida, porque en realidad lo que estoy haciendo es traerme con un find all, me estoy tratando todos los poemas. Y si no, que me tire un error. Y como vemos, hacemos un module exports, porque será, porque lo voy a usar en otro lugar. Así que bueno, este fue el primero, ¿no? Vamos a ir haciendo los otros más rapiditos, porque si me quedo en cada uno tipeándolos yo, tardo mucho. Así que bueno, vamos a get by ID. Bueno, acá, como les dije, tenemos const poema, que nos traemos el modelo de database, perdón, el modelo de poema. Y acá tenemos lo mismo, un module exports, que va a ser una función asíncrona, que es una función de
flecha o una arrow function, donde vamos a tener un try catch, pero en este try vamos a tener un if, así que atentis con esto. ¿Por qué? Porque lo que hago es, bueno, const poema, recuerden que acá estoy buscando por un poema. Entonces, pongo una wait acá y le digo poema.find by pk, que es un método que viene con Sequelize y, como dice acá, search for a single instance by its primary key. O sea, busca el poema que esté buscando, bueno, el objeto que esté buscando, el registro que esté buscando, por su clave primaria. Entonces, por eso es by pk, by primary key. Y le digo en la función que voy a pasarle por parámetros el ID de lo que esté buscando, obviamente. Y estos parámetros, obviamente, son los que van a ir en la ruta, en la URL, ¿no? Pero le digo que si no hay poema, porque puede que no haya poema, entonces que me devuelva un status 404, donde obviamente me diga como error que el poema no fue encontrado. Y si no, obviamente que me responda el poema. Pero si hay un error que no tiene que ver con que no esté el poema, sino que un error, por ejemplo, conectándose o algo de esto, no sé, algún error inesperado, que me devuelva el poema. Perdón, no el poema, que me devuelva error al buscar el poema. Y bueno, con esto lo guardo. Ok, ya tenemos nuestro segundo endpoint. Lo voy cerrando porque si no es como que me quedan un montón de cosas acá. ¿Cuál sería ahora? El create. Ok, y este método, como todos los otros, no método, función, perdón, que va a terminar siendo un endpoint, obviamente que comienza con la importación del modelo de poema y con una función que va a ser exportada. Es una función asíncrona y lo que hago es un try catch de toda la vida. Hago una const que sea nuevo poema, porque obviamente es un nuevo poema. Y esta petición va a esperar justamente la creación de un poema. Create, vemos que es un método de Sequelize y dice builds a new model instance, o sea, una nueva instancia de este eh, modelo, ¿no? Y obviamente requiere un body, ¿no? Y le vamos a pasar un body de un objeto que sea similar a este poema, o sea, similar no, no similar, no digo igual porque no podemos poner los mismos datos porque estaríamos duplicando registro, no propiamente dicha porque obviamente el ID sería otro, pero sería tonto tener dos ID distintos con los mismos datos. Y bueno, y si todo sale bien, que me conteste un res status 201, que por lo general es poema creado. Podríamos poner un mensaje también acá. Y un JSON nuevo poema. Directamente me contesta con el... Uy, ¿qué hice? Eh, eh, con el nuevo poema. Y si no, bueno, si hay algún error, el 500 de toda la vida y que me lo muestre, ¿no? Así que bueno, acá tenemos nuestro tercer endpoint. Ahora vamos con update, que obviamente para qué sirve, para actualizar un objeto que tengamos, o sea, un poema. Bueno, y en el update vamos a hacer lo mismo, importamos el poema, es decir, como que los instanciamos. Acá tenemos una función que exportamos, obviamente, con module exports. Es una función asíncrona y tenemos un try catch, pero este try catch es un poquito más complejo que los anteriores porque vamos a tener en el try una constante que se llame poema, que lo que va a hacer es primero buscar al poema por ID, como hacíamos en get by ID. Pero si no encuentra poema, lo que hace es devolverme el 404 como mismo en getById. Pero ¿qué pasa? Si sí lo encuentra, lo que va a hacer es updatearlo, es actualizarlo. ¿Con qué? Con lo que yo le esté pasando por body. Y si todo sale bien, me va a responder el poema que está actualizado, obviamente. Podríamos acá ponerle poema actualizado, pero bueno. Y acá hago un catch del error en caso de que haya un error. Como se darán cuenta, es muy fácil hacer endpoints de esta forma, porque ya Sequelize nos trae los distintos métodos que tenemos que utilizar. Acá le doy un save
Y ahora nos quedaría solo el delete. Bueno, este último endpoint es prácticamente igual al anterior. Más que nada porque si nos vemos, bueno, obviamente hacemos la importación del modelo, pero si vemos acá que es una función asíncrona, la primera parte lo que hacemos es buscar el poema por ID, el poema que queremos eliminar, y si no encuentra el poema que me devuelva un 404, pero si lo encuentra, esto me da mucha risa, usa un método propio de Sequelize, que se llama destroy. Bueno, y dice destroy the row corresponding to the instance. Entonces, destruye la fila, el registro en la base que corresponda a esa instancia, o sea, a ese poema o ese objeto, ¿no? Y bueno, y me va a responder un JSON, poema eliminado correctamente, y si encuentra un error, me va a decir error al eliminar el poema. Ok, guardo esto. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda hacer el index.js, que básicamente lo que va a hacer es hacer que todos estos endpoints estén juntos y prestos para utilizarse en app.js, ¿no? Entonces voy a ir cerrando esto porque me ocupa muchísimo espacio. Y acá tengo index. Ok, y acá en el index de nuestro router, lo que vamos a hacer justamente es enrutar todo, ¿no? Parece obvio, pero nuestro router no es nada si no utilizamos Express. Express, como les dije, es un framework que nos permite hacer muchas cosas y entre esas es usar los métodos HTTP. Entonces, lo que hago acá es traerme Express, o sea, declararla para poder utilizar todos sus métodos y crear una constante que se llame router y que básicamente lo que hace es utilizar el método router de Express. Acá lo que hago es con una constante declarar, ¿cómo decirlo? Serían como los controladores, que son justamente las funciones que estuvimos escribiendo anteriormente. Eh, por eso es importante que tengan el mismo nombre que tienen acá. Pero vendrían a ser justamente controladores, ¿no? Los controladores que son los endpoints que estuvimos trabajando acá, le ponemos, los ponemos en estas constantes. ¿Para qué los ponemos en estas constantes? Justamente para después poder enrutarlos. Y los enrutamos con los métodos propios de HTTP que vienen incluidos en Express. El get, vemos que tenemos dos get, ¿no? Tenemos el get de get all, que me trae todo, y por ende su ruta va a ser solo poemas. Vemos que tenemos un get by ID, que su ruta será poemas barra ID, que los vamos a pasar por parámetros. Tenemos un router que es el método post, que es poemas y su función es create, su eh, controlador es create. Y tenemos un router put que va a ser por ID también, al igual que el delete, porque es necesario primero encontrarlos por ID para o actualizarlos o removerlos o eliminarlos, ¿no? Y como vemos, estas son las rutas y estas son los distintos endpoints o métodos o controladores, como le quieran decir, que fueron referenciados anteriormente acá, que son todos estos que están acá, ¿no? Este se vendría a ser nuestro enrutador. Entonces, lo único que tengo que hacer después es exportarlo para poder usarlo en app.js. Y ahora vamos a ir a app.js y con eso vamos a terminar la parte del código y vamos a empezar a probar propiamente dicha nuestra aplicación. Bueno, y llegamos acá a juntar todo esto que hicimos y lo que vamos a hacer es justamente en app.js
Primero, instanciar Express para poder utilizarlo como framework. Después, bueno, hacemos un require config de .env justamente para poder utilizar las variables de entorno. Acá lo que hago es traerme las rutas desde la carpeta roots y acá justamente, perdón, acá importo y acá instancio express y acá hago, bueno, app use express JSON para justamente poderme pasar toda la información en JSON y acá pongo que puedo utilizar todas las rutas, obviamente, a través de la importación. Y acá, bueno, lo que hago es hacer un app listen, que en realidad lo que hago es ver que esté corriendo el servidor, nada más que eso. Y con esto se supone que, bueno, voy a hacer un control S de esto. Bueno, no tengo control S, así que un save. Y vamos a intentar probar nuestra aplicación. Para eso voy a abrir una terminal y en mi terminal vamos a abrir un command prompt. Y voy a decirle node app.js. No estoy usando NodeMon, podría usar NodeMon, que es justamente una librería para que se auto, ¿cómo se dice? Se auto levante cada vez que hay una modificación, pero bueno, no estoy usando eso, así que, ¿qué pasó? ¿Qué no encuentra? Throw error, node app.js. Ah, claro, porque no estoy en src. Bueno, cd es src y ahora sí, node app.js. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Debe user is not defined. Acá es que puse db.user en vez de guión bajo, igual que la paz. Espero no haberme equivocado en otro lugar. A ver, vamos a ver. Acá lo de save en index. No, en app. Port. Ok. Bueno, creo que no. Vuelvo a acá. Node app.js. Vamos a ver. Bueno, y ahora. DB user is not defined. Ok. No está encontrando mi user. Ok, vamos a ver. Ok, parece que sigue siendo un problema de esto. Vamos a ponerle process acá. O sea, vamos a poner todo porque me parece que no me está tomando como el punto env. Ok. Process. Son cosas que pasan. Y está bueno que lo vean. Así se dan cuenta que en el mundo de la programación no todos son flores y colores. A ver si será esto, porque la verdad, otra cosa. Ok, a ver, lo voy a guardar. Save. Y ahora crucemos los dedos a que ande. Oh, y ahora. Ok. Dialect needs to be explicitly supplied. Sequelize. Processing my object. Ah, pero sí le puse el dialecto. ¿De qué joder? Bueno, gente, me puse a ver y parece que es que no le gustaba que el dialecto esté con process.dem.db dialect, el punto .env, así que lo puse así a mano. Me estuve viendo la documentación. A ver, vamos a ver ahora. Sí, sí. Chan, chan, chan. Ok. Dice que estoy usando password. No. SQL undefined. Ok. Bueno, ahora hay otro error. Ya estamos más cerca. Ok, bla, bla, bla.
Ok, a ver, acá si cambio esto, no sé, no sé. Lo que encontré, vamos a ver. Tum, tum, tum. Yeah, sí. Ok, buenísimo. Ahora ya no tengo que... Voy a eliminar esto porque no quiero que ustedes lo vean. Y hago un control C. Acá, control C. Acá un save. Y ahora sí. Ahora sí se viene el momento. Así que este servidor corriendo en HTTP localhost 3006. Y conexión exitosa. Genial. Bueno, ahora, ¿cómo hago para probar todo lo que hice? Acá podríamos usar Postman tranquilamente. No lo vamos a hacer porque encontramos hace un tiempo con unas alumnas de una clase que yo doy de Node.js. Encontramos que existe esto que se llama Thunder Client. Y básicamente es una extensión de Node.js, de Visual Studio, y puedo hacer acá las requests. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner localhost 3006 y se supone que esto, como ven, es un get. Y vamos a poner poemas. Y me tiene que traer todos. Recuerden que es el get by find all poemas. A ver, viene el momento de la verdad. Sí, me vinieron todos, ¿ven? Acá están todos. Todos, todos, todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, genial. Ok, ahora vamos a poner... ¿cuál era esperen porque tampoco soy una genia, no me acuerdo cómo era, a ver en el enrutador. Ah, el poema y el ID, para hacer un Find by ID. Bueno, vamos a ir acá a un poemas barra, vamos a pedirle el 7 y hago un send y me dice, ok, mi lengua es mi patria, es el título de Gioconda Belli, que es de Nicaragua. Se escribe en el 95 y el poema dice algo así como mi lengua es mi patria, habito en ella como en un cuarto fresco, donde me reconozco. Hermoso, 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 hermoso. Pero bueno, ahora quiero hacer un post, así que desde acá puedo ir a post y recuerden que no necesito el ID, pero que voy a necesitar un body. Y ese body va a tener un formato que tiene que ser muy similar a esto, así que podría copiar esto. Obviamente no necesito el ID porque recuerden que el ID es autoincremental, así que voy a sacar el ID. A ver, voy a usar un poema mío. Esperen que voy a copiarlo. Porque no sé si sabían, pero yo escribo. Escribo poesía y escribo cuentos, relatos cortos. Y me gustaría en algún momento escribir una novela. Pero bueno, he participado de jams de poemas y he leído en público, pero también he mandado mis poemas a distintas revistas literarias online y me publicaron en una revista que se llama Poesía de Morras, que tienen su Instagram y su Facebook si lo quieren ir a ver. Así que vamos a poner mi poema porque soy una autora latinoamericana, una poetisa latinoamericana. Se llama, en realidad no tiene nombre, pero vamos a ponerle de nombre ¿qué? Nada más le voy a poner ¿qué? En realidad yo no le puse nombre. Autora Tatiana Borda. ¿Se imaginan que hice toda esta aplicación solamente para que ustedes conozcan mis poemas? Pues sí. No, mentira. Pero es una temática que siempre me gusta. País Borda. Ok, genial. País Argentina. ¿En qué año se publicó? El año pasado, 2024. Y el poema, bueno, es bastante larguito, así que vamos a ver si lo llega a copiar todo, por más que le pusimos que el text iba a ser long.
Ok. Esto es porque tiene saltos de línea. Recuerden que hay que hacer, ponerle una N cuando quieren que haga saltos de línea. Recuerden JSON, básicamente. Ok, ahí terminé. Em, Así que ahora lo mando así. A ver, ¿qué más me falta? En headers, poner algo. Body, JSON content, formato, está bien. Creo que estamos bien. Y lo envío. Y soy el ID 11. Y acá me devuelve un 201 created. Y bueno, van a tener que escuchar mi poema. El título es Que, de la autora Tatiana Borda, del país Argentina, del año 2024. Y el poema dice, ¿qué voy a hacer cuando no me queden lugares por ver, playas por retosar, montañas por escalar? ¿Qué voy a hacer cuando los ocasos ya no me maravillen, cuando la luna me sea indiferente y la lluvia me haga correr en vez de dejarla que moje mis pestañas mientras camino? ¿Qué voy a hacer cuando los libros y las películas ya no me llenen? Cuando ya no me hablen en mi idioma, el de las rotas, el de las raras. Cuando ya no me desafíen ni me hagan soñar con un mundo distinto. ¿Qué voy a hacer cuando los manjares no se deshagan con placer en mi boca y los vinos no curen mis soliloquios interminables? ¿Qué voy a hacer cuando mi corazón afligido se desentienda de esta intensidad con la que experimenta lo siniestro y lo erótico? ¿Qué voy a hacer cuando tus ojos marrón caramelo ya no me miren con la ternura de un ángel misericordioso? ¿Qué voy a hacer? Espero que les haya gustado. Pero bueno, sigamos con el código. Como verán, esto fue un post y está funcionando bien. Así que vamos a hacer ahora un put. Y saben que tenemos acá el mismo poema. Vamos a ponerle acá. Recuerden que por Query Params le paso acá el ID. En este caso, el ID de mi poema es el 11. Así que acá lo que quiero es que el título sea que o que con signo de interrogación. Y vamos a enviarlo a ver si lo modifica. Como vieron es un put. Así que mando y ok. Ahora aparece así. ¿Lo ven? Sigue siendo el ID 11, sigue siendo mío, sigue siendo todo. Pero solamente le agregamos esto y por eso se lo mandamos. Ahora vamos a hacer un delete. No voy a eliminar mi poema, no quiero, así que vamos a eliminar, bueno, obviamente en un delete no le tengo que pasar el body, pero sí le tengo que pasar el ID. Entonces le voy a pasar el ID 1. Vamos a hacer un send y dice poema eliminado correctamente. Entonces, si yo volviese a hacer un get de todos los poemas, no me tendría que traer el 1 y además tendría que tener creado el 11. Y como vemos, justamente acá está y está el último que es el mío. Ahora, en base a todo esto, lo que yo quiero es que, bueno, obviamente hagan ustedes su propia app, pero también quiero ver en MySQL Workbench ahora cómo quedó esto, ¿no? Así que bueno, hagamos un select from poemas y veamos. Como ven, ya no está más el poema con ID 1 porque lo eliminamos. Y está el poema número ID 11 que se llama ¿Qué? Y es de Tatiana Borda porque lo agregamos. Lo agregamos y lo modificamos, ¿no? Recuerden que primero se llamaba ¿Qué? Sin el signo de interrogación y después le puse ¿Qué? Con signo de interrogación. Y bueno, esto fue todo por la clase de hoy, perdón, no la clase, me queda de que me gusta mucho enseñar, así que estoy enseñando en ciertos lugares. Pero como verán, hicimos un CRUD completo con las herramientas como Node, Express, Sequelize y MySQL. Así que es súper completo para que hagan lo que quieran, lo que les interese, del tema que les interese y obviamente si lo quieren complejizar, lo pueden hacer. Espero que les haya gustado y me gustaría, yo voy a dejar acá abajo en la descripción tanto
las distintas, ¿cómo se llama? Las distintas documentaciones de las cosas que usamos, pero también voy a dejar el link a el repositorio de GitHub de este proyecto. Y me gustaría que me pongan acá abajo si ustedes van haciendo otras cosas o de qué harían, si les gusta la poesía. Así que estoy muy contenta porque primero que volvimos a hacer un video, vinimos con todo, volvimos con todo y encima aprendimos un montón de cosas. Así que bueno, los dejo. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y como siempre, escucho sugerencias acá abajo. A mí la verdad me emocionó mucho hacerlo porque, bueno, me gusta mucho la poesía y siento que por ahí es un sector donde mucha gente no conoce poetisas, entonces era un proyecto que me emocionaba hacer y además, bueno, aprendimos herramientas nuevas. Así que, bueno, espero sus comentarios acá abajo, espero que les haya gustado, no se olviden de tomar agua, no se olviden de suscribirse a este canal y nos vemos en una próxima.